Regresamos en Nativa a Fondo y vaya que estamos viviendo tiempos recios, tiempos donde la verdad no es la verdad y donde nos quieren hacer creer que llueve para arriba y que en estos momentos no tenemos calor, sino vivimos en el más gélido invierno. Es por eso que instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones se preparan para combatir la desinformación masiva que han sufrido, sobre todo desde el 2021, donde quisieron hacernos creer que estábamos en un fraude. Estamos con Marian Jáuregui, coordinadora del equipo de desinformación y de fact-checking del Jurado Nacional de Elecciones, para que nos cuente sobre su trabajo, que sin duda es bastante grande y profuso. Buenas noches, Marian, bienvenida a Nativa a Fondo. ¿Cómo está, Paola? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros poder conversar con ustedes y a través de Nativa que la ciudadanía pueda entender y además conocer el trabajo que realizamos desde el Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, Marian, buenas noches. Coméntanos un poco cómo así el Jurado Nacional de Elecciones decide implementar, un poquito como para poder contextualizar para nuestro público televidente. Sí, mira, en las elecciones generales 2021, ya hacia la segunda vuelta se empezó a generar una gran cantidad de desinformación que, si bien por un lado venía, digamos, un poco armada desde algunas fuerzas políticas de diferentes tiendas políticas, también se generaba mucho por algunos vacíos informativos, quizá porque la ciudadanía no tenía mucho conocimiento sobre temas electorales y procedimentales. Y esto empezó a escalar a tal punto en el que había que generar algún tipo de respuesta que no sea únicamente un vocero en una entrevista o un comunicado, porque a veces no se contaba con los espacios de repente en los medios de comunicación, porque bueno, pues manejan sus propios tiempos, sus propias pautas. Entonces había que buscar alguna forma de poder dar a conocer a la ciudadanía información verificada, información que se basaba además en la normativa, en resoluciones, en documentos que eran completamente tangibles y verificables. Entonces se decide para esto empezar con esta iniciativa de verificación o fact-checking, pero hacerla de una manera ordenada, transparente, a través de la conformación de este Comité Técnico de Fact-Checking, que está integrado por 6 representantes de direcciones y de oficinas de la institución, que nos proveen de información y con los que se conversa, con los que se debate y por los que pasa también por ejemplo, esta desinformación, para que nos brinden la información técnica, para que nos puedan dar entrevistas o nos puedan asistir con documentación. Y nosotros, el equipo de fact-checking que yo estoy encabezando, coordinando, podamos armar una verificación que sirva como insumo educativo para la ciudadanía. Entonces, esto es un poco el inicio de lo que empezó siendo únicamente una iniciativa de verificación y que hoy se ha convertido en un trabajo de educación digital, de análisis de datos y sobre todo de puesta a disposición de todo este trabajo para la ciudadanía. Otra de las cosas que quisiéramos saber es cómo, digamos, ustedes decidieron hacerlo, pero lo que hiciste también es una lógica, digamos, de una redacción periodística, ¿no es cierto? Hiciste que tu equipo tenga diversas funciones y una de esas era detectar la desinformación y hacer una cadena para que la información salga en un corto tiempo y se pueda difundir en sus redes. Cuéntanos un poquito de cómo organizaste ese trabajo, Marian. Sí, mira, yo soy periodista, yo tengo varios años he trabajado en medios y ya desde el 2019 empecé a dedicarme a la verificación, al fact-checking, obteniendo algunos conocimientos y experiencias que hice en un medio independiente y además en el medio en el que trabajaba en ese momento, ¿no? Entonces, digamos que esa experiencia periodística, ¿no?, es la que he trasladado al Comité Técnico de Fact-Checking, en el que con otras periodistas también trabajamos en base a los pasos que se deben seguir dentro de un proceso de verificación que son escrupulosos y son absolutamente respetados, que empiezan desde el monitoreo
a través de herramientas en redes sociales, a través de palabras claves y todo el procedimiento que se utiliza para hacer el monitoreo y la detección de la desinformación. Pasa por un proceso de revisión, pasa por un proceso de consulta, de ponderación para ver si es que este contenido, digamos, vale la pena someterlo a verificación, si es que tenemos la documentación a la mano, la normativa, dónde está la información, revisar nuestras fuentes, hasta que finalmente se llega a la redacción, la producción de la gráfica, que es la que sale primero, el formato gráfica, y finalmente ya la publicación en las redes institucionales. Entonces, es un proceso de 8 pasos que seguimos, como te decía, de manera muy estricta, ¿no? Esta verificación además es puesta a disposición de los técnicos del Comité Técnico de Fact-Checking para que ellos nos puedan decir, mira, esta información no está muy precisa, yo te recomiendo que también menciones esta normativa, esto de aquí, hay que precisarlo mejor con esta resolución. Entonces la idea es que esta verificación tenga todos los elementos que le permitan a cualquier persona, un ciudadano de a pie, un académico, un periodista como ustedes, revisar esta documentación y llegar a la misma conclusión que nosotros. Ese es un poco el proceso la conclusión del proceso de verificación. O sea, claro, Marian. No es una cosa que uno se inventa y que de pronto sale y dice, yo considero que esto es falso. No, es un proceso de revisión de fuentes y de consulta de fuentes. Claro, y como lo dices bien, pasa por 8 procesos para llegar a definir si lo que se dijo es cierto o no es cierto. ¿Esto permite para qué? Para que la población no crea tanto ni caiga en desinformación que también surgen desde las redes sociales. O sea, la mayoría de las personas siempre atina a tener el móvil a la mano y lo que venga en la móvil a veces se lo creen y encima comparten, comentan y todo lo demás. Entonces, este camino es muy importante. Coméntanos dónde la población puede informarse un poco más, qué es lo que tiene que hacer. ¿Esto es netamente con el plano electoral o también cada una de las personas pueden hacer este fact-checking en diversos otros temas? Sí, mira, el proceso de verificación y de fact-checking es muy amplio y se puede aplicar al discurso público, al ámbito científico, al ámbito de salud. Durante la pandemia vimos hice muchísima verificación en temas de salud también, así como lo hicieron otros medios. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Comité Técnico de Fact-Checking, trabaja netamente en temas electorales y con lineamientos además que están dentro de nuestra página web, la página web del Comité Técnico de Fact-Checking, de manera transparente para que la ciudadanía pueda conocer qué es lo que sometemos a verificación y cuál es la lista enorme de cosas que no verificamos porque no nos corresponde, porque no es parte de nuestro trabajo de educación electoral. Y lo que tú mencionabas, por ejemplo, sobre la desinformación en las redes sociales, nosotros a la fecha tenemos publicadas 76 verificaciones en 3 años de trabajo, lo que nuevamente demuestra que no sometemos a verificación todo lo que querramos o se nos ocurra, sino que escogemos los temas que están causando gran desinformación en el momento y que creemos que se deben responder. Entonces, del análisis que hemos hecho de estas verificaciones, la mayor parte de la desinformación que han generado estas verificaciones, el 45.9% se han producido en Twitter. Casi la mitad del trabajo que hemos hecho viene de Twitter. La siguiente red social en la que se genera desinformación es el WhatsApp, a través de los mensajes que uno comparte con los grupos, las imágenes o los audios que se van pasando. La siguiente red social es Facebook, muy pegada a TikTok, pero, por ejemplo, el 13.5% de desinformación que han generado verificaciones dentro del Comité Técnico de Fact-Checking se han generado en los medios de comunicación también. Entonces, digamos que las redes sociales son un gran espacio donde se genera la desinformación, ¿no? Pero también tenemos desinformación que se genera a través de medios televisivos, radiales o de diarios impresos. Y por eso es que este trabajo de monitoreo es muy importante para poder detectarlos, ¿no? Entonces, todas estas verificaciones que pueden ser consultadas por las personas que las quieran consultar y que además tienen los recursos de los documentos que nosotros hemos utilizado para poder llegar a esta conclusión, a esta verificación, están dentro de nuestra página web.
pusimos a disposición de la población el año pasado, en octubre. Ahí están todas las verificaciones que hemos hecho, están todos los recursos educativos también que hemos generado, algún informe sobre análisis de la desinformación en las elecciones regionales y municipales 2022. Entonces, estamos trabajando no únicamente para, digamos, responder, ¿no? De manera rápida a la desinformación, sino también para brindarle a la ciudadanía herramientas para que ellos mismos puedan detectar su desinformación o algo que consideren que puede ser desinformación, brindarles informes que que los ayuden un poco a entender temas que no necesariamente son de fácil comprensión, porque bueno, son temas que tienen que ver, por ejemplo, con un proceso de vacancia, cómo empieza, cuáles son los actores que participan dentro de un proceso de vacancia, qué es una elección municipal complementaria, que vamos a tener este año dos procesos pequeños de elecciones municipales complementarias, quiénes participan, cuál es el rol del jurado en una elección de centros poblados, por ejemplo, que tuvimos también el año pasado. Entonces, todas estas cosas que a veces se diluyen un poco en medio del día a día, de las noticias que salen normalmente en los medios, son importantes también que sean de conocimiento de la gente, porque ciudadanos más informados finalmente toman mejores decisiones, ¿no? Y cuando hay un vacío informativo, es ahí donde se genera la desinformación. Ustedes monitorean también, me imagino, lo que se conoce que son los trolls. Me imagino que en estos días que han reanudado la desinformación de que hubo fraude en el 2021, ¿cómo se organiza ustedes para recolectar la información de lo que ustedes conocen como trolls y poder responder, digamos, de manera masiva? Porque es una desinformación que va directo a los que dirigen, a los que forman parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Sí, mira, esto es parte del primer paso del trabajo de verificación que consta del monitoreo de las redes sociales y los medios de comunicación a través de palabras claves, ¿no? Entonces, ya nosotros venimos construyendo desde el 2022 una base de datos por años, en el que se va alimentando con la recolección de información que se hace de manera diaria. El mayor volumen de desinformación lo tenemos a través de la red social Twitter, tal como se vio en el cuadro que mostramos hace un ratito. Entonces, el mayor volumen siempre lo tenemos a través de Twitter. Hemos construido ya esta base de datos en el 2022, tenemos la del 2023 y la que estamos empezando a construir ahora. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite llevar un orden. En primer lugar, no perder esta información que se va generando día a día y que luego ya es difícil buscarla hacia atrás, es bastante difícil recuperar esa información, pero además nos permite ir haciendo un análisis diario de el contenido de estas publicaciones, por ejemplo en Twitter, la metadata, que tiene que ver con el alcance, con los seguidores, con los retweets, pero también nos permite un poco saber de dónde viene, quién lo dice, ¿no? Si es una cuenta debidamente identificada, una cuenta de una autoridad, por ejemplo, una cuenta de algún personaje público, o si son cuentas que ya hemos identificado, porque se les asigna un código a cada uno de estos usuarios, que viene constantemente publicando el mismo discurso, ¿no? Los mismos insultos, porque en varios casos, la base de datos no solamente está llena de desinformación, sino también de discursos tóxicos y de odio que también se ve mucho dentro de las redes sociales. Entonces, todo esto nos permite alimentar esta base de datos para, de manera posterior, hacer un trabajo de análisis, hacer un trabajo de recolección, de revisión, de limpieza de la base de datos y poder presentar justamente estos informes como el que se hizo en las elecciones regionales y municipales 2022, donde se identificaron los principales temas que generaron desinformación, los principales usuarios que escribieron algún tipo de desinformación, las publicaciones que tuvieron mayor alcance, y además nos permitió hacer un análisis de los perfiles de estos usuarios, en los que pudimos determinar también que muchos se seguían entre ellos. Algunas autoridades y conocidos políticos seguían a estos usuarios
que tenían estas actitudes de troles, ¿no? Sí. Dígase de la cuenta que se dedica específicamente a atacar durante un lapso del día, en algunos casos con el mismo mensaje, con exactamente el mismo mensaje. Con el mismo texto. Algunas cuentas, sí, en algunos casos algunas cuentas comparten exactamente el mismo mensaje y el mismo hashtag, ¿no? Sí. Entonces ahí ves una situación coordinada, sistemática. Ya con estos años de trabajo hemos ido identificando algunas cuentas y esto nos ha permitido un poco también ir separando de dónde se genera esta desinformación y estos discursos de odio o discursos tóxicos, ¿no? Muchísimas gracias, Marian, por esta información, por todo tu trabajo y bueno, seguiremos hablando en Nativa Fondo sobre este trabajo tan valioso que están haciendo, porque una sociedad informada es menos tóxica que una sociedad que vive bajo la mentira. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias, y los invito a revisar la página web del Comité Técnico de Fact Checking. Ahí van a poder encontrar todo el trabajo que estamos haciendo, siempre con transparencia y a disposición de la ciudadanía. Sí, dinos la página para que la gente lo sepa. Sí, es factchecking.jne. Ahí está, factchecking.jne.gov.p. Muchísimas gracias. Gracias, María, muy gentil. A ustedes.